intervención de Walter. Dice, en los controlados se aplica sobre los bienes de primera necesidad, ¿no? Y el Estado dispone su valor cuándo y cuánto va a subir. A ver, después que pone los congelados. Walter, en realidad los controlados, habíamos dicho que se permitían en un porcentaje autorizado por el Estado en eso de que son servicios o bienes indispensables o necesarios. Los que hace a que sea de primera necesidad está muy relacionado, pero más que nada se refieren los de primera necesidad, o va a haber otro precio que vamos a poner cuando es de primera necesidad, y va a ser a los precios máximos, o sea, va a ser propio de los precios máximos que apliquemos a bienes de primera necesidad, a bienes básicos e indispensables, ¿sí? En los controlados lo que podemos decir es que sí, son importantes, son indispensables también, pero se refiere más que nada a la educación, por eso cuando autoriza los porcentajes para incrementar las cuotas de los colegios privados, por eso a la salud, cuando yo les decía esto del porcentaje que autoriza que aumenten las prepagas, ¿sí? A los servicios por ese lado indispensables. En cuanto a bienes de primera necesidad, la medida va a ser la de precios máximos. Esa por ahí es una distinción que podemos hacer. Bueno, a ver, en este recorrido, en este camino, nos habíamos dejado pendiente los precios máximos y los precios mínimos. Para comenzar, a ver qué me dice Walter. Sí, gracias. Voy a compartir vieron, para que no salgamos un poquito de la rutina de escucharme a mí, y que son videos cortitos los que tenemos en el canal de Economía y Desarrollo, que son muy buenos. 2 minutitos para explicarles el precio máximo de mercado. Anda un poquito lento, pero ahí va queriendo. Un poquito de voluntad tengan como yo en esperar a que YouTube cargue y que responda. El que corta el pasto a las 6 de la mañana. Entra en ¿Qué pasó? A ver si le bajamos el volumen de acá. Mercado Libre Ahí y está. encontrá un nuevo hogar. Esta parte, Es muy ahí. común que tanto compradores como vendedores estén insatisfechos con el libre mercado y por esto el gobierno tenga que intervenir. Los compradores buscan siempre un precio más bajo y los vendedores un precio más alto. En este y el próximo video vamos a ver cómo funcionan los precios mínimos y máximos en el mercado. Bueno, no está siendo muy óptima la calidad, pero se va a entender, ¿no? Esto de que hay consumidores y productores que no están conformes con el libre mercado y se hace necesaria la intervención. El consumidor que va a querer pagar un precio más bajo, el productor que va a querer cobrar un precio más alto. Supongamos que el gobierno en esta ocasión escucha a los compradores de gaseosas e impone un precio máximo. Como se puede ver en esta gráfica, el precio de equilibrio de una gaseosa es $3 y la cantidad de equilibrio es 60 gaseosas, pero el gobierno impone un precio máximo de $4. En este caso, el precio máximo está por encima del precio de equilibrio. Como aquí no es obligatorio que los vendedores ofrezcan a ese precio máximo, se dan cuenta que a ese precio hay un exceso de oferta de 50 gaseosas. Entonces optan por ofrecerla a un precio más bajo para aumentar la cantidad demandada. Y como mostramos en el capítulo 5, la interacción entre compradores y vendedores hará llegar el mercado a la situación de equilibrio. Si por el contrario el gobierno impone un precio máximo de $2, es decir, por debajo del precio de equilibrio, no importa si las fuerzas del mercado pueden llegar otra vez al precio de equilibrio. Esta vez el precio no puede ser mayor a $2. Este precio máximo por debajo del precio de equilibrio provoca una ineficiencia en el mercado. Veamos por qué. Con el precio de $2 por gaseosa, los vendedores están dispuestos a ofrecer solo 30 gaseosas, mientras que los compradores a ese precio están dispuestos a comprar 80 gaseosas. Es decir, hay una escasez equivalente a 50 gaseosas. Entonces no es la mejor política porque quedan compradores que no pueden conseguir una gaseosa y los pocos que alcanzan deben esperar y hacer filas para lograr comprar una. En muchas ocasiones los gobiernos actúan con la intención de beneficiar a los compradores, pero no todos se benefician de estas políticas. Desde este punto de vista es más eficiente el mercado libre y competitivo sin ninguna restricción en los precios.
Bueno, llegando al final se aclaró la imagen, ¿vieron? Llegando al final funcionó bien. Bueno, nada, más que nada esta cuestión de qué pasa con un precio máximo cuando es fijado por encima del equilibrio. Yo creo que lo mencioné, en algún momento lo dije, si quiero que tenga consecuencias o que genere algún cambio, esa medida de intervención tiene que ser fijada por debajo del equilibrio, porque si yo digo como máximo podés comercializar a 4, si ya el mercado funcionaba bien libremente a 3 pesos, que yo diga como máximo podés cobrar 4, no tiene sentido, no tiene consecuencia. La medida de intervención no cambia nada, ¿sí? El mercado va a seguir funcionando a precio de equilibrio, que era precio 3. En cambio, cuando el precio máximo es fijado por debajo del equilibrio, que esto era lo que se preguntaba en el comienzo de la clase, ahí sí va a tener sentido, porque ahora vamos a ver que la finalidad que tiene el precio máximo es beneficiar a quién. Ay, pregunté y se me A fueron los todos. compradores, profe. A los compradores, a los consumidores, a la demanda, ¿no? Esto de que asegurarle a esa demanda el bien básico de primera necesidad a un precio accesible, a un precio distinto al que el libre mercado hubiera determinado, ¿no? Un precio más conveniente, más accesible que lo que el mercado solito hubiera regulado. Bienes de primera necesidad, la leche, el pan, la carne, ¿sí? Esos bienes básicos que vamos a considerar que pueden ser objeto de esta intervención. Ay, bueno, acá empieza el mínimo, olvídense del mínimo, vamos con el máximo, que es el que vimos recién, para poderlo seguir al razonamiento. Este precio de equilibrio de 3, que va a tener sentido, dijimos que la medida de intervención me asegure un precio más bajo que ya el libre mercado determina. Si poníamos el precio de 4, un precio por encima del equilibrio, vamos de nuevo, no hay consecuencias. Yo podré decir, como máximo, como techo, podés cobrar 4 pesos, perfecto, se comercializa a 3 por libre mercado, así que no genera consecuencias. Ahora, el precio por debajo lo vimos cuando empezábamos la clase. ¿Qué generaba? Escasez. ¿Qué generaba? Exceso de demanda. ¿Qué generaba? Desabastecimiento. O sea que a un precio más barato que el mercado hubiera autorregulado, va a haber pocos oferentes y muchos demandantes a ese precio. Era lo que pretendíamos, asegurarle el acceso al consumo a un precio más barato. Como finalizaba el video, a veces estas medidas no resultan, a veces estas medidas distorsionan al mercado. Hubiera sido más eficiente que el libre mercado funcionara. Bueno, acá vamos a ver que el Estado, si bien se genera esta distorsión, puede establecer otra medida que corrija un poquito esta distorsión. Vamos a caracterizar un poquito el precio máximo como un punteo de conceptos que tenemos que tener en claro, ¿no? El precio máximo va a ser el precio fijado por debajo del equilibrio. Ya lo dijimos, ese precio de 2 pesos por debajo del equilibrio. El precio máximo va a tener un objetivo, favorecer al consumidor. Va a apuntar a determinado tipo de bienes, a determinado mercado, al de bienes de primera necesidad. Y las consecuencias no solamente van a ser las que planteamos de exceso de demanda, desabastecimiento o escasez, sino que también vamos a generar la posibilidad de la existencia de un mercado negro, la posibilidad de la baja calidad del producto. ¿Y por qué? Y porque si yo al oferente le estoy diciendo, solo vas a poder cobrar 2 pesos, un precio más bajo del que vos pretendías, lo que te voy a llevar es a que vos empieces a escatimar calidad, empieces a escatimar recursos para hacer ese producto que ahora te tiene que salir más barato. ¿Por qué? Porque lo tenés que vender más barato. ¿Y la existencia del mercado negro a qué se refiere? Y bueno, que exista el mercado ilegal, ¿no? Que exista esta comercialización del bien a un precio distinto al fijado por ley. Consecuencias que se generan en la medida. Vamos de nuevo. Y entonces, si pretendíamos beneficiar al consumidor y estamos haciendo que vaya al supermercado y no encuentre el producto, ¿qué hacemos? ¿Cómo resultó ser esto? Bueno,
La otra medida que va a poder establecer el Estado es el subsidio, pero vamos paso a paso. Recién estamos presentando precio máximo, vamos con precio mínimo. Voy para atrás porque lo tenía antes. Precio mínimo que va a tener la característica, ahora sí, de que el precio esté fijado por encima del equilibrio. ¿Por qué? Porque yo le estoy asegurando a una de las partes, ustedes me dirán a quién, un beneficio. ¿A quién estoy beneficiando con el precio mínimo? Al productor. Al productor, al oferente. Yo le estoy asegurando al oferente con ese precio mínimo una mayor rentabilidad, un mayor precio que le va a permitir supuestamente obtener una mayor ganancia. ¿Por qué digo supuestamente? Porque esto también tiene consecuencias y también genera cierta distorsión. Bien, pretendo o con este precio mínimo de establecer un piso, ¿no? Como mínimo se puede comercializar a 4 pesos. A partir de ahí se puede empezar a comercializar este bien. Ese productor, bueno, dice precio fijado por arriba del equilibrio, favorecer al productor va a ser la intención y va a ser propio también de cierto tipo de mercados. Va a ser propio de las materias primas o de bienes de baja diferenciación, de bienes como los commodities, que yo voy a tratar justamente de colocar, ya que no los ubico en el mercado interno, destinarlos a la exportación. Este exceso de oferta va a generar esos saldos exportables. Lo que no puedo ubicar en el mercado interno lo voy a exportar, ¿sí? Esa es la finalidad también, de alguna manera, por la cual se aplica a este tipo de bienes puntualmente, que pueden ser ubicados en el mercado externo, y ahí vamos con lo de favorecer al productor, ¿no? Lo que no va a poder, lo que va a ubicar en el mercado interno lo va a ubicar a un precio más alto que el de equilibrio, y por otro lado, lo que no logra vender va a ser saldo exportable, ¿sí? Y como consecuencia, bueno, el exceso de oferta, el saldo exportable, que de alguna manera no está tan mal porque va a lograr que este productor coloque esas unidades, ¿sí? Lo que diferencia con respecto al precio máximo es que el precio máximo se genera esa distorsión y solito no se soluciona. Hay que hacer algo para que eso se revierta. Ahora lo vamos a ver. Vamos por parte. Profe, hay una duda en el chat. Ay, gracias. No sos Micaela, pero no te tengo el tono de voz. Sonia. Sonia. ¿Sabes qué? Dije, por ahí es Sonia, pero no me vas a creer, pero sí. Bárbara, no, esto ya está. ¿Por qué Rocío? Porque no, el precio máximo está por debajo del equilibrio. Vos estás en un mercado al cual comercializa libremente a 3 pesos, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del precio máximo? Que yo favorezca al consumidor. ¿Cómo lo voy a favorecer? Si el mercado solito comercializa a 3 y yo quiero beneficiar al consumidor, quiero lograr que ese consumidor pueda comprar el bien que es de primera necesidad, que es indispensable, pero a un precio que le resulte más barato, que le resulte accesible, le tengo que asegurar un precio más bajo. ¿Y qué está diciendo el precio máximo? Que es el precio más alto que podés cobrar. Vos no podés comercializar a más de 2 pesos. Por eso tiene sentido la medida de intervención. Si vos permitieras que se comercialice a 3, bueno, es precio de mercado, listo, funciona el mercado. Pero no, estás poniendo el tope. Estás diciendo, como máximo se puede comercializar a 2. Y tiene que ser por debajo del equilibrio, porque si no, ¿para qué interviene el Estado? Si el mercado solito regula un precio de 3 pesos. El objetivo es beneficiar al consumidor, que lo compre más barato. ¿Cómo le aseguro yo un precio más barato al consumidor? Y diciendo y fijando ese precio tope. Vos vas a poder comercializar a 2 pesos. Más de eso no se puede vender la leche a más de 2 pesos. ¿Se entiende? Si el equilibrio es 3, ¿por qué tiene que estar por debajo de 3? Si no, no tendría sentido la medida. ¿Qué estaríamos tratando de corregir o de compensar? Nada, porque si le digo que como máximo puede cobrar 4,
Pero para eso no me pongas un precio máximo. ¿Por qué? ¿Para qué interviene el Estado? Si ya solito el mercado está comercializando un precio más bajo que es 3. No sé si me seguiste, Rocío, en este planteo del precio por encima del equilibrio. ¿Sí? Pulgares para arriba, gracias. Por encima del equilibrio no tiene sentido la medida de intervención. Ustedes piensen que oferta y demanda interactúan y fijan precio. El Estado se está metiendo para corregir, para favorecer a una de las partes, para revertir una situación que es asimétrica, para tratar de compensar algo. Bueno, a un precio de 4 y no intervengas fijándome un precio máximo de 4. No tiene sentido. Ya solo el mercado se regula en 3. En cambio, sí tiene sentido cuando es un precio menor, cuando yo le aseguro al comprador ese precio accesible, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos planteado. Ahora vienen las otras dos medidas que faltan de intervención, que son, por un lado, la fijación de impuestos y por otro lado, el otorgamiento de subsidios. Bien, esto estaría dentro de lo que es la política fiscal que puede que puede implementar el Estado en el afán de los ingresos públicos. Ustedes saben que los impuestos son parte de la recaudación por parte del Estado. Eso en cuanto a términos macroeconómicos. En cuanto a términos microeconómicos, nos van a interesar los impuestos porque los impuestos pueden actuar para corregir, o mejor dicho, disminuir el consumo para determinadas actividades, para determinados sectores. A ver si aparece. Ahí vemos de alguna manera reflejado en los gráficos los desplazamientos. Fíjense que en ambos gráficos los desplazamientos son hacia la izquierda. Esto de menor actividad, menor comercialización, ¿sí? Acá no se evidencia, estarían invertidos los equilibrios. Acá tendría que ser equilibrio 0 y acá equilibrio 1, ¿no? Porque de esta situación inicial, con un impuesto logro desmotivar a la producción, a la oferta, y con este desplazamiento de la demanda, yo estaría logrando desmotivar el consumo, ¿no? Estaría logrando de esta situación inicial pasar a esta otra situación, logrando que la demanda quiera consumir menos, ¿no? Tanto se puede afectar con impuestos, tanto a la demanda como a la oferta, ¿sí? Yo puedo fijar impuestos regulando la actividad, logrando que se consuma menos o que se produzca menos. Y siempre esto de los diferentes desplazamientos hacia la izquierda, de acuerdo a la función que sea, reflejando esa menor actividad. Dice, finalidad, recaudar dinero o disuadir la compra de un bien. Vamos de nuevo, dentro de lo que es lo microeconómico nos interesa la parte de disuadir la compra de un bien. ¿Se les ocurre en qué tipo de actividades podrá ser intención del Estado disuadir la compra o el consumo de un bien? ¿Que fije justamente impuestos? Cuando importamos un producto, Cuando importamos un para producto tratar de comprar, o sea, un producto nacional en vez del importado. Exacto, esa es una buena opción, un buen ejemplo. Otro ejemplo. Me río sola porque... No sé si está bien, profe, pero el IVA puede ser. Ay, el IVA no estaría siendo un buen ejemplo para este tipo de impuestos en el sentido de lo que yo estoy planteando. Sí voy a hablar del IVA más adelante, porque el IVA es un impuesto al valor agregado, pero el IVA lo paga la mayoría de los productos, ¿no? Y de alguna manera lo paga solamente el consumidor. El productor no paga IVA. Cuando yo pago IVA en mis compras como productor, traslado el impuesto cuando yo vendo. Así que el productor es un intermediario. No estaría siendo el mejor ejemplo para lo que yo quiero plantear. Sí hay algunas actividades que por ahí tienen un IVA diferencial, por ahí podemos pensarlo por eso, pero no va tanto por esto de disuadir la compra de un bien. El caso de la importación es un buen ejemplo. El caso de no tengo fumadores y no tengo gente que los fines de semana sale a tomar
alguna bebida alcohólica, me parece. Son todos, ¿cómo se dice?, abstemios. Cuando compramos el impuesto a los cigarrillos, ¿sí? Es un impuesto que trata de disuadir el consumo de cigarrillos. Cuando compramos bebidas alcohólicas, hay un impuesto que se paga por las bebidas alcohólicas, así que ahí tenemos esto de disuadir la compra del bien. Ahí intentamos que se consuma y se comercialice menos en ese tipo de mercados. A ver qué sigue. Bueno, recae sobre el consumo de la producción, disminuye el nivel de actividad del sector, y ahí va lo que yo les comentaba de que podemos aplicar diferentes tipos de impuestos. Yo puedo aplicar un impuesto progresivo o un impuesto regresivo. Si yo pienso en un impuesto progresivo, ¿por qué cito como ejemplo las ganancias? Porque vamos a tributar de acuerdo a la capacidad contributiva, o sea que si yo tengo mucho, gano mucho, voy a pagar más impuestos. Y si yo gano poco o no gano, voy a pagar menos impuesto o no voy a pagar el impuesto, ¿sí? Eso es progresivo de acuerdo a esa capacidad tributaria que tiene el contribuyente. Y por otro lado están los impuestos regresivos, y ahí sí podemos pensar en el IVA, porque este impuesto lo vamos a pagar todos. Tengamos mayor o menor capacidad tributaria, pagamos el impuesto al 21%, al 10,5% o al 27% según corresponda a la alícuota de acuerdo a la actividad, pero siempre todos pagando por igual. A eso se refiere esta distinción en términos de progresivos o regresivos, ¿no? ¿Tengo en cuenta la capacidad de mi contribuyente o no tengo en cuenta la capacidad que tiene para pagar el impuesto? Bien, lo importante acá es el desplazamiento. Lograr comprender cómo cambia el equilibrio, cómo disminuye la actividad, ya sea por la demanda o ya sea por la oferta. Ustedes en la práctica van a plantear situaciones que les permitan pasar de un equilibrio 1 a un equilibrio 2. ¿Cómo? Por igualación de funciones y con la incorporación del efecto del impuesto. Lo verán el viernes para cerrar la novela, como quien diría. Bien, eso en cuanto a impuestos. La contracara, la otra faceta que podemos interpretar como consecuencias en nuestro mercado, es el de los subsidios, es el de la ayuda económica, es justamente el efecto contrario a los impuestos. Si yo en los impuestos quería reducir la actividad, les estoy diciendo que en el subsidio va a ser lo contrario, y quiero ayudar, lo que voy a hacer a través de los subsidios es fomentar, incentivar, promover tanto el consumo como la producción, ¿sí? Tanto la demanda como la oferta. O sea que podré subsidiar a uno u otro y lograr incrementar justamente la actividad comercial en el sector sobre el cual recaiga. Iba a decirles algo con respecto a los subsidios y ya me olvidé. Bueno, dice ayuda económica que otorga el Estado. Bueno, nada, seguía en el contexto del subsidio como política fiscal, incrementando el gasto público. Bueno, la medida tiene por finalidad, dentro de lo que es microeconómico, cómo nosotros interpretamos esta situación de mercado, ¿no?, que estamos presentando hoy, cómo nos afecta esta medida macroeconómica a lo microeconómico, al concepto o al entorno del mercado. Dice, para estimular el consumo o la producción y con la intención de generar un beneficio social, esto de lograr mejorar determinados sectores, determinadas actividades, y actúan de manera contraria a los impuestos que también ya mencionamos. Bien, hasta acá más o menos se comprende cuál es la finalidad de una medida y de la otra. Con lo del sistema de precios tratábamos en todas las medidas, tratamos de equiparar, en todas las medidas tratamos de lograr estabilizar, equiparar, mejorar la situación de mercado que por sí puede resultar ineficiente. Podré utilizar el sistema de precios, podré utilizar la fijación de impuestos o el otorgamiento de subsidios. Ahora, yo dejé pendiente el concepto de si estábamos aplicando un precio máximo con la intención de ayudar al consumidor,
con la intención de asegurarle esa compra del bien a un precio más accesible. Y eso no ocurre, porque va al supermercado y no lo encuentra. ¿Cómo puedo solucionar este desabastecimiento que se genera con la fijación de precio máximo? Bueno, puedo otorgar un subsidio y de esa manera estimular a la producción, estimular que haya más oferta, que este productor tenga la posibilidad de colocar más unidades en el mercado. Eso lo voy a lograr determinando primero la situación de precio máximo. Partimos de esa situación de ineficiencia, ¿no? De ese desabastecimiento generado por ese precio por debajo del equilibrio. Con este ejemplo podemos ver que de 75 unidades que se estaban ofreciendo, se están demandando 125. Dijimos, el Estado tiene la intención de evitar el desabastecimiento. Entonces, ¿qué podré hacer yo? Lograr incentivar a la oferta para que esa oferta se desplace y logre ofrecer las 125 unidades que se están demandando a precio máximo de 2 pesos. A ver, ¿cómo voy a lograr incentivar a la oferta? Y lo que yo tengo que hacer es esta diferencia, ¿no? Esta diferencia de precio que surge a esta cantidad. Yo sé que 125 unidades son las que se estarían necesitando colocar en el mercado, porque esa es la demanda. Bueno, la oferta en este caso es mucho menor. Quiero que estas 125 unidades estén ofrecidas. Lo que voy a tratar de buscar es ver qué precio estaría dispuesto el oferente a cobrar por 125 unidades. Entonces, lo que vamos a tratar de... A ver qué dice acá. Para recaudar dinero, dice Alan, no sé si me parece a destiempo o no. Uy, miren todos los chats que habían aparecido y que nadie me dijo. Esto está en Europa con el tabaco, que le cobran muchos impuestos y para recaudar dinero las retenciones a las exportaciones de soja. Exactamente. Bien el ejemplo, Alan. Lástima que lo leo un poco tarde, yo. Y nadie que me lo sopla. Bien, a ver, este desplazamiento entonces, la forma de determinar el incentivo a la oferta es determinar el precio pretendido. ¿Cuánto va a querer cobrar el oferente para colocar 125 unidades? Todo lo que yo voy a decir ahora es un poquito técnico, es un poquito matemático, es un poquito de cómo busco la fórmula, pero en definitiva lo que queremos es revertir esta medida, esta distorsión que generó la intervención de precio máximo, ¿sí? Evitar el desabastecimiento, logrando que el productor ofrezca lo que se está demandando. Ahora, matemáticamente, técnicamente, ¿cómo lo voy a lograr? Yo les dije, buscando el precio pretendido por el oferente. ¿Cuántas unidades estábamos demandando? 125. Bueno, esa demanda a precio máximo es lo que voy a tomar como cantidad ofrecida, como referencia de la oferta que tengo que lograr alcanzar. De ahí voy a despejar el precio. Ahí va a salir ese valor numérico del precio pretendido. Es lo que le voy a asegurar al oferente. Ahora, en el mercado, ¿cuánto se va a comercializar? A 2 pesos. Y si yo quiero saber de dónde voy a sacar la diferencia entre el precio pretendido y los 2 pesos, es justamente lo que estamos tratando de determinar, que es el importe del subsidio. El importe del subsidio surge del precio pretendido por el oferente, supongamos para darle un valor, porque esto no tiene valores y esto va a tener más sentido el viernes. Quiero asegurarle, o mejor dicho, el productor quiere cobrar 5 pesos. Para colocar 125 unidades, el precio que pretende es 5 pesos. Yo proyecto esta línea de puntos acá y me da que el oferente quiere 5 pesos. Bueno, pero 5 pesos no va a obtener en el mercado. En el mercado va a obtener 2. Por eso resto del precio pretendido el precio máximo y obtengo el importe que tiene que poner el Estado, el importe que tiene que subsidiar, ¿sí? Bien, dice el importe del subsidio total, ¿a qué va a ser igual? Al subsidio por unidad multiplicado por la cantidad de precio máximo, que son estas 125 unidades. De esa forma
podemos determinar, y ahí se me fue ahí está, podemos determinar ese valor numérico. De esta parte, lo que yo quiero que ustedes se queden con, que se lleven para el viernes, son estas tres formulitas. A ver, ¿cómo saco el precio pretendido? ¿Cómo saco el importe del subsidio? ¿Y cómo saco el importe del subsidio total? El viernes, con un ejercicio, esto va a cerrar un poquito más. Yo estoy logrando con el subsidio convencer al oferente de producir las 125 unidades. Eso es lo que teóricamente tienen que llevarse, ¿no? Lograr incentivar a la producción para abastecer a la demanda. Esto es técnico. ¿Cómo lo logro? Bueno, buscando ese precio pretendido, buscando la diferencia que va a ser el subsidio, y de esa manera corregir la distorsión, corregir el desabastecimiento que se podía estar generando. Bueno, a ver. ¿Sí? ¿O así? ¿Primera opción o segunda opción? ¿Cómo estamos? Primera opción, ¿no? Le ponemos sonda a la pregunta, primera opción, pulgares para arriba. Bueno, espero que sí. No hay mucho más contenido en esta clase. Lo que hacía a la intervención por parte del Estado era tener presente estas tres medidas, estas tres, y básicamente la práctica se va a basar en los precios máximos, en los precios mínimos, en los impuestos y en los subsidios. Esa es la clave de la clase del viernes. Partir del equilibrio de mercado, como hicimos nosotros acá, igualando funciones, ¿sí? Igualamos funciones, determinamos equilibrio y empezamos a ver cómo cambia la situación de equilibrio ante las diferentes medidas de intervención. ¿Qué pasa si nos fijan un impuesto? ¿Qué pasa si nos fijan un subsidio? ¿Va a haber desplazamientos? Sí. ¿Incrementan o disminuyen la actividad? Desplazamientos hacia derecha, desplazamientos hacia izquierda. Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. Y yo quiero retomar para cerrar un poquito el recorrido de las preguntas que ustedes compartieron conmigo en el foro, que yo sé que no tienen ganas y que es rompequinotos la profe con esto de preguntar y generar una actividad que no tengo ganas de hacer. Pero bueno, sirve para todos después. ¿A qué se denomina precio de equilibrio de un bien o servicio? ¿Cómo se logra el equilibrio del mercado? ¿Me lo pueden responder? ¿Cómo se logra el equilibrio del mercado? Cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Ay, pero los aplausos así, todos de pie, aplaudiendo a la compañera. Exactamente. Igualando cantidad ofrecida y cantidad demandada. De esa forma sacamos precio de equilibrio y después reemplazamos en las funciones y sacamos cantidad. Sigo. Acá se me fueron un poquito de tema, porque me dice qué representa y cómo podemos sacar el valor nominal de un bien y qué sostenían los cardinalistas. Acá Florencia se nos fue a la clase, clase 5 será, más o menos, que estaba lo de la teoría del consumidor. Yo pretendía que esto fuera solo clase 11 con oferta y mercado, pero todo suma porque podemos responder, ¿no? Los cardinalistas que sostenían que la utilidad se puede medir, qué representa y cómo podemos sacar el valor marginal de un bien a través de la utilidad marginal, ¿no? El concepto que aportaron justamente los cardinalistas, que produce un movimiento en la curva de demanda y un desplazamiento. Y acá todos expertos, y me corrigió Julieta poniendo oferta, porque creo que habrá leído que dije preguntas en relación a la clase 11, pero está buena porque demanda, hoy lo mencionamos, el paralelo que tenemos que hacer entre los conceptos para poder recorrer cada uno de los temas que se analizan de alguna manera de similar forma, ¿no? Esto del movimiento, ¿cuándo se producía movimiento? Tanto en la oferta como en la demanda. Cuando hay un cambio en el precio. Genial. ¿Y desplazamiento cuando cambia? Otra de las variables. Que no sea el precio. Ahí vamos, construyendo los conceptos. ¿En qué consiste la ley de demanda y cómo la podemos ilustrar? La ley de... Se me desató el perro. Se desató el ladrido.
La ley de demanda, ¿en qué consiste? En esta relación inversa entre variables, precio y cantidad. Y dice no, me fui para cualquier lado. ¿Y cómo la podemos ilustrar? Con una tabla, ¿no? Tengo a mi asistente de mascota fuera de... Bueno, ya estamos terminando. Espero que no ladre mucho. La ley de demanda, otra vez, se me fueron para... Y con la teoría del consumidor por enfoque cardinal, que habíamos dicho, ¿no? La relación entre... ¿Qué explicaba la ley de demanda? ¿La utilidad total o la utilidad marginal? Ay, profesora, esas preguntas no se hacen en estos momentos. ¿Qué explicaba la ley de demanda? ¿La utilidad total o la utilidad marginal? Enzo, te felicitamos. Muy buena la pregunta, a pesar de que está fuera de clase, porque estaríamos en otro tema. Ahí está titilando el chat, a ver si alguien responde. Ven que no leo los chats. Ahora ustedes están viendo lo que yo veo a todo a destiempo. A ver qué pasa. Bueno, hasta que abra Teams. Ven que si alguien me lo lee, me hace un favor. Esto no es óptimo recurso. A ver si lo leo yo. Ahí está, muy bien, Walter. Utilidad marginal, excelente. Gracias por la respuesta. Bueno, mi pregunta, si quiero incentivar la producción, ¿qué medida podrá tomar? ¿Qué medida podrá tomar el Estado? ¿Cómo logro incentivar la producción, según lo que vimos recién? Aplicando un subsidio. Aplicando subsidios a la producción. ¿Puede ser también, profe, rebajando impuestos? Es una forma indirecta también de incentivar la producción. Muy bien, exacta la respuesta. ¿Cuándo profe, para incentivar a la producción, pero no a través del Estado, hay que invertir, ¿no? Sí, a ver, esa también sería otra política. A ver, ya nos vamos un poco más allá, ¿no? Pero podríamos generar una economía estable donde propiciemos la inversión de capitales privados y que esta economía confiable sea justamente atractivo para la inversión privada. Eso sería lo ideal. Eso es lo que busca la macroeconomía, ¿no? Incentivar la inversión. Bien, ¿qué más tenemos? Movimiento en la curva de oferta, ya lo dijimos, esto de que cambie el precio. ¿Qué ocurre? Dice, mirá qué buena la pregunta de Micaela. ¿Qué ocurre cuando el precio es mayor al de equilibrio? Generábamos una diferencia temporaria, ¿no? Y si era mayor al de equilibrio, un exceso de oferta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento? Bueno, acá volvemos un poquito a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre producción? Acá nos fuimos otra vez de clase, pero diferencia entre producción de corto y largo plazo. ¿Cuál era la diferencia entre corto y largo plazo? ¿Qué teníamos en cuenta en el corto plazo? ¿Cambiábamos? ¿Qué variable? ¿Qué factor? Era que se modificaba el factor trabajo y el capital era constante para el corto plazo. Excelente. ¿Y en el largo plazo? Todos los factores se pueden cambiar, exactamente. ¿Qué relación? ¿Le abrís, Sol, a Diego? ¿Está Diego? El perro no, a Diego. Perdón. ¿Le abrís la puerta a Diego que está en la puerta? Esta asistente, vieron, tengo que cambiar de asistente. Me trae el café frío, no me mantiene la mascota callada, no me abre la puerta. Estas cosas, no, así no, así no se puede seguir el cuatrimestre. ¿Qué relaciones muestran las curvas de costos a corto plazo de una empresa? Uy, a ver, Mariana, ¿qué nos quisiste decir? ¿Qué relaciones muestran las curvas de costos a corto plazo de una empresa? ¿Te habrás querido referir a corto plazo? ¿Qué relaciones? A ver, Mariana, ¿a qué te referís? ¿A que relacionamos factores? Este factor variable, el factor, la parte variable, la parte fija. ¿Qué nos habrás querido? ¿Para dónde nos quisiste llevar, Mariana? A ver, Florencia, ¿qué pasa con la curva de... Oh, la mejor clase de todas. ¿Qué pasa con la curva de oferta cuando el bien que se analiza permanece constante pero se modifica el resto? ¿A qué hará referencia? Claro, acá hay como una mezcla de términos, ¿no? El precio es el que permanece constante, el bien
No, pero, ay, Dios. Esperen. Rocky, basta. Perdón. Que este bien permanece constante, no sé si está como, hay que reformular la pregunta, ¿no? Pero esto de que esto de las variables que analizamos permanecen constantes y lo que se modifica es el precio, ¿sí? No sé si estoy intentando relacionar bien la... Si hay intervención en el precio de la oferta y la demanda, es un mercado libre, ¿verdadero o falso? A ver, ¿verdadero o falso? Si hay intervención, ¿es un mercado libre? Falso. No. Muy falso. Bien. Falso, estamos en un mercado justamente intervenido. ¿Cuáles son los factores que modifican a la oferta? Acá, Juan, lo único que corrijo es variables, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que modifican o determinan a la oferta? ¿Sí? Factores de la producción. Ahí se nos mezclan un poco a veces los términos, pero está muy buena la pregunta porque las variables que modifican a la oferta son, a ver el coro de ángeles. Precio de los factores, desembolso, estructura del mercado, regulaciones, tecnología, expectativas futuras. ¿Quién respondió? Brenda. Brenda, yo te diría más, viste, como si fuera que tengo el alumno secundario con el listado de los apellidos y nombres, más para Brenda, gracias. Esas son las variables que tenemos que recordar y tener presentes para la oferta. Así, identificando bien estas variables que determinan la oferta y que determinan la demanda, les va a resultar más fácil poder hacer los análisis que les vamos a pedir que hagan en los entornos de mercado. Así que muchas gracias por el aporte. El otro día me dijeron mis alumnos de